como cristianos terminamos diciendo, busca a Cristo, Dios te ama tal y como eres. Eso es una frase mentira. Es una frase totalmente cargada de mentira. El Señor no te ama tal como eres. El Señor te ama a pesar de cómo eres, no tal como eres. La Biblia dice que Sansón en un momento dijo, yo me voy a levantar, volveré a lo que era antes y yo los voy a destruir a todos. Pero dice en el libro de Jueces, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado. Vamos a llenar el templo porque la Odisea era una iglesia que se estaba llenando de mucha gente, pero ya te voy a decir por qué la Odisea se estaba llenando de mucha gente, pero tibia. Estaban acumulando multitudes, pero no santidad. Acumulaban riqueza, pero no santidad. Predicaban de Jesucristo, pero no santidad. No hablaban de una comunidad, de una comunión, de una comunicación, de una intimidad con Jesucristo. La Odisea recibía instrucciones apostólicas. Estamos en una generación hiperactiva. Estamos en una generación activista, informada, pero que espiritualmente está fría, está decaída, está tibia. Pero la pregunta no es qué está pasando con la gente de afuera. La pregunta no es qué está pasando con la juventud de afuera. No. La pregunta es qué está pasando con la iglesia. Hoy no vamos a hablar de sistema, hoy no vamos a hablar de gobiernos, hoy no vamos a hablar del mundo, no. Hoy vamos a hablar de nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Manuel y Santos, bienvenidos a mi pequeño espacio. Hoy vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Y vamos a ver ahora de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El verso 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una de las cartas a una de las 7 iglesias, o a uno de los 7 ángeles de cada iglesia que se describe en el libro de Apocalipsis. Estaba Esmirna, estaba Pérgamo, estaban varias, y entre esas estaba la Odisea, que es de la iglesia, otra región de la que vamos a hablar en el día de hoy. Para entrar un poco en el contexto histórico, en la iglesia de la Odisea era una iglesia que formaba un triángulo algo así como imperial, algo de riqueza, algo estable, con Hierápolis y Colosas. Entre ellas 3 formaban una de las ciudades más ricas, aparte de Roma, obviamente. Pero entre eso había algo sumamente importante, y es que la Odisea estaba ubicada exactamente en el paso entre el mar Egeo y Asia. Esto hacía que ella estuviese en una ruta sumamente importante y que el comercio en ella se moviese demasiado. Por lo tanto, quiere decir que la iglesia estaba ubicada en un lugar de alto estatus, algo que en una región, una ciudad que no era cualquier ciudad. No era un cualquier pueblo, era una ciudad rica, era una ciudad estable, económica, era una ciudad estable de manera cultural, era una ciudad bastante estable, valga la redundancia. Pero entonces vamos a desglosar exactamente una que otras de las palabras que el Señor le dice en esta carta a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué el Señor le dice ciertas cosas que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy? El Señor empieza diciéndole, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vamos a hablar de algo sumamente importante. La ciudad de la Odisea, la ciudad de la Odisea no tenía agua potable. Lo importante, no tenía agua potable, no tenía agua natural, algo que pasase por ahí que yo dijese, vamos a tomar agua directamente de aquí. No. Hierápolis tenía agua caliente, aguas termales, aguas que sirven para la salud. El agua caliente sirve para la salud. Y la otra, Colosas, tenía agua fresca, que venía directamente de acantilados, de montaña, agua fresca, agua que refresca, agua fría, pues, que refresca. Pero ¿qué era lo que pasaba con la Odisea? La Odisea no tenía entrada de agua natural.
o de una manera que llegase como limpio, llegase buena. El agua que llegaba a la Odisea era un agua que duraba tanto tiempo en llegar, que pasaba por muchos lugares donde no debe pasar un agua que sea para que se pueda utilizar para tomar. Por lo tanto, llegaba con minerales desagradables. Y lo más importante, llegaba tibia. El agua que llegaba a la Odisea no era un agua fría, no era un agua caliente, era un agua tibia. Y el agua tibia no sirve. Para que vean que lo que el Señor está hablando aquí no les está hablando a la iglesia como cosas incoherentes. El Señor le está hablando con sentido, con cosas que la Odisea conoce perfectamente. El Señor le está diciendo, tú conoces y sabes que el agua tibia es para la salud, el agua fresca refresca, y que el agua tibia que llega te provoca vómito. Entonces, por cuanto tú eres tibio, te vomitaré. El agua tibia provoca vómito cuando ya la digiere de manera seguida. Por lo tanto, ellos tenían que procesar a su manera, como en ese tiempo, el agua para poder ser tomada. Porque no podían tomar la tibia porque vomitaban. Entonces el Señor lo que le estaba diciendo a ellos era, no eres ni frío, ni eres caliente. Me estás siendo inútil. Eres inútil donde estás. Entonces necesito que te des cuenta que por muy grande que seas, por muy grande que te veas, eres inútil. Estamos hablando de una región o estamos hablando de una ciudad que era arrogante. Por su riqueza, por su estatus, era una región bastante arrogante. Tanto así que en el año 60-61 después de Cristo ocurre un terremoto que destruye gran parte de la Odisea y gran parte de algunas regiones que estaban a su alrededor. Y la única ciudad que no quiso como recibir ayuda de los romanos, el imperio romano en aquel tiempo, que estaba ayudando monetariamente a cada lugar que se había destruido y querían ayudar a la Odisea, porque como lo dije al principio, la Odisea no era cualquier pueblo, la Odisea era una región comerciante, era una región que era de alto estatus. Y como el imperio romano quería ayudarlos, no quisieron recibir ayuda. No quisieron recibir ayuda, entonces se reconstruyeron a sí mismos solo por su propio esfuerzo, por su propio dinero, por su propio poder, como quieran decirlo. Entonces por eso el Señor les termina diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está diciendo como, yo no necesito de nadie, yo no necesito de nada. Con lo que nosotros tenemos, a nosotros nos sobra, nos basta y podemos darle a los demás. Es como si estuviera diciendo, es como si estuviese diciendo, yo mismo me pago y me doy el vuelto, como decimos en Venezuela. Y por eso, de esta manera tan arrogante, el Señor termina diciéndole, por su arrogancia, el Señor termina diciéndole, pero no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál? Nada. Nada, o sea, el Señor no le estaba diciendo como, a ti te falta mucho, no, el Señor le está diciendo, no tienes nada. Espiritualmente eres una iglesia vacía. Porque algo aquí muy importante, el Señor no le está hablando a una región entera. El Señor no le está hablando a todo el mundo, no. El Señor le está hablando única y exclusivamente a una iglesia que estaba tibia. ¿Y por qué estaba tibia? ¿Solamente era por la riqueza? ¿Solamente era por su arrogancia? No, ya vamos a ver para que tú veas. Porque es sumamente importante que tomemos en cuenta que el Señor no está hablando metáforas vacías. El Señor aquí en Apocalipsis le está hablando a la Odisea, no le está hablando con metáforas vacías. El Señor le está hablando con cosas que ellos perfectamente conocían. Con cosas que ellos estaban sumamente familiarizados y que veían todos los días. Entonces, cuando leemos estas cartas, creemos a veces que el Señor solamente le está hablando como de manera metafórica a una iglesia. Como que no eres tibio ni... No, el Señor les está hablando a cada iglesia con cosas que ellos perfectamente conocían, con cosas que ellos tenían en su entorno. Porque es algo como, mientras yo más estudiaba esto sobre la Odisea, me di cuenta como, o sea, la autosuficiencia económica de la Odisea se volvió como autosuficiencia espiritual, pero vacía. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto? ¿En qué punto nosotros dejamos de depender de Dios? ¿En qué punto de nuestra vida nosotros como iglesia dejamos de depender exactamente de la palabra de Dios y depender de palabras de extraños?
Porque hablando sobre esto, conozco bastante casos sobre personas que prefieren escuchar voces extrañas, prefieren esperar que venga un desconocido de afuera, para que venga y le diga, así te dice el Señor. Y su pastor, su líder. Depende solamente de voces extrañas, voces de afuera. Pero el ángel que Dios tiene en su iglesia, ¿qué pasa? Menospreciamos entonces la palabra que diga el pastor de la iglesia. Menospreciamos entonces la palabra que diga el líder que está a cargo. Entonces vamos como iglesia, muchas veces vamos como iglesia, como seguidores de multitudes. Son una iglesia que sigue la multitud, no sigue a Cristo, sigue la multitud. Sigue la gente que se agolpaba, así como la gente que iba detrás de Cristo por los milagros, que iban amontonadas, uno decía, ¿para dónde va la multitud detrás de Cristo? Bueno, sigamos la multitud, no sigamos a Cristo, no, sigamos la multitud. Entonces muchas veces como iglesia terminamos siguiendo multitud, terminamos siguiendo voces extrañas. Y cuando hablo de voces extrañas no te estoy hablando de satanismo, no te estoy hablando de demonios, no, te estoy hablando de voces extrañas en el sentido de voces extrañas de voces de afuera. Gente que no son de adentro, gente que no son cercanas a ti, pero resulta, pasa y acontece que prefieren más escuchar a la gente de afuera, gente extraña, que al ángel que Dios tiene en tu iglesia. Entonces, a la final, la relación con Dios se termina convirtiendo religiosa. Porque dice como, yo voy solamente los domingos o voy solamente el día que se haga culto en la iglesia. Y ya cuando me vaya para la casa, sigo viviendo mi vida a mi manera. Entonces, no estás ni frío ni caliente, sino tibio. Tibio. ¿En qué momento de nuestra vida nosotros dejamos de depender de Dios y comenzamos a depender única y exclusivamente de nuestro poder? La dependencia autosuficiente fue la que llevó a la Odisea a ser tibio y a ser a punto de ser apagado por Dios. Continuamos leyendo. Terminamos, ajá. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, ajá, ok. El versículo 18, porque el 18 es algo que cuando yo fui estudiando entendí y comencé a entender cada versículo. Pero el versículo 18 fue algo que a mí me dejó atónito. Mira lo que dice. El versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Esto. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira, vamos primero a lo de las vestiduras, a lo del oro y vestidura blanca. Mira, al ser una región extremadamente rica, era una región que exportaba algo que era valioso y era de estatus, y era lino negro brillante. Era un lino negro que brillaba, un lino negro que se lo ponían la gente después del púrpura, eran de alto estatus. Era gente que eran demasiado rica. Es decir, exportaban una tela exclusiva. La Odisea exportaba tela que era exclusiva. Era solamente para gente de alto estatus, gente que tuviese demasiado dinero para poder pagar dicha tela. Pero era negra. Entonces el Señor termina diciéndole, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en oro, porque también exportaban oro. Recibían y daban oro. Entonces el Señor le está diciendo, el oro que yo tengo es más puro que el que tú tienes. El Señor le está diciendo, eres un miserable, no tienes nada. De nada sirve lo que tú tienes, de nada sirve de lo que tú te estás engrandeciendo. Recordemos que Nabucodonosor llegó un momento en el que dijo, todo lo que mis ojos ven lo he creado yo. Y el Señor le puso corazón de animal y lo puso a comer hierba. Hasta el día en que miró arriba y dijo que ciertamente todo lo que estaba era de Jehová y para Dios. Entonces le fue devuelto su corazón normal. La arrogancia puede llevar, o la soberbia puede llevar a un estado en el que Dios tenga que verse, no en la obligación, pero sí en la situación de apretarnos un poco la tuerca y decir, no, tú dependes de mí. Acuérdate que polvo eres y al polvo vas a volver. Que no somos nada. El Señor le dice, compra de mí lino blanco, vestidura blanca, no negra la que tú vendes, no, blanca, la mía, la pura. La que es blanca como la nieve, pura, santidad. Para que te puedas tapar tu vergüenza. El Señor no le está hablando, como le dije al principio, no le está hablando de cosas raras, no le está hablando de algo como que diga como que,
Ay, ¿y Jesucristo de qué nos está hablando? No, el Señor les está hablando de algo en específico, de cosas que ellos perfectamente conocían, que era la ropa, algo que ellos producían de manera constante y única y exclusivamente a gente de alto estatus. Pero ahora viene algo que también durante mucho tiempo no había entendido, sino hasta ahora que me puse a estudiarlo un poco más a profundidad. ¿Por qué el Señor le dice unge tu ojo con colirio? Es importante, resalto otra vez, que recordemos que el Señor les está hablando a ellos no con metáforas vacías. El Señor les está hablando a ellos con cosas que ellos perfectamente conocían. Entonces el Señor le dice, unge tus ojos con colirio. ¿Por qué el Señor le dice que ungiera sus ojos con colirio? Pues en la antigua Laodicea, en ese tiempo, tenía una academia de médicos importante, que eran reconocidísimos por un aceite, un colirio, el cual yo lo anoté por aquí, se llamaba polvo frigio. Un colirio que era para la ceguera. Y exportaban, no solo recibían oro, no solo estaba en una región importante, no solamente era una de las ciudades más ricas, no, y no solamente exportaban tela de alta calidad, cosas que eran para alto estatus, no, también exportaban médicamente un colirio que era sumamente importante en aquel tiempo y que servía para la vista. Para la gente que estaban perdiendo vista, tenían problemas de visión. Entonces el Señor le dice, lo que tú estás exportando para los demás, te recomiendo que lo uses para ti. Porque aunque eres rico y veas todo lo que tus manos recibe, y aunque tú veas todo lo que pasa por tu tierra, espiritualmente eres una iglesia ciega. Eres una iglesia ciega. El Señor le está diciendo, lo que tú usas para ello, deberías usarlo para ti. Pero en el espíritu. En el espíritu deberías utilizarlo para ti. Con lo del agua tibia hay algo, no sé por qué, pero todavía me quedo con la cuestión del agua tibia y es que es tremendo porque el Señor le está diciendo, no, preferiría que fueras incrédulo. O preferiría que fueses alguien que está frío y no hace nada. Pero eres alguien que está así. De allá para acá, de acá para allá, que es como dice la Biblia, como un niño que se deja llevar por las olas. Que va, que viene, que va, que viene, inconstante espiritualmente. Porque tenemos que recordar o tomar mucho en cuenta que la iglesia tibia no transforma, la iglesia tibia no transforma ni sana. La iglesia tibia solamente acumula multitudes. Solo acumula multitudes, no sana, no transforma, no restaura, no edifica, no. La iglesia tibia solamente llama gente, llama multitudes. Multitudes, ven, vamos a llenar la iglesia, vamos a llenar el templo, porque la Odisea era una iglesia que se estaba llenando de mucha gente, pero ya te voy a decir por qué la Odisea se estaba llenando de mucha gente, pero tibia. Estaban acumulando multitudes, pero no santidad. Acumulaban riqueza, pero no santidad. Predicaban de Jesucristo, pero no santidad. No hablaban de una comunidad, de una comunión, de una comunicación, de una intimidad con Jesucristo. Porque no solamente era como... Porque tal vez tú dirás como, bueno, es que es una cosa cultural. No, no era cultural. No era cultural. Mira, la iglesia, ¿por qué te digo que la iglesia, la Odisea se llenaba de mucha gente? La iglesia, la Odisea, estaba siendo influenciada por los cultos de los romanos de aquel tiempo que estaban dentro. La iglesia estaba tibia. Ellos... Era, porque obviamente, ¿no? Era riesgo social ser cristiano pentecostal, ser un cristiano firme. En aquel tiempo era un riesgo. Entonces ellos preferían como, bueno, dejamos que tus cosas, que no son de Dios, entren a nuestros templos y así ambos adoramos. Es como hoy en día que hay muchas iglesias que no están hablando la palabra directa, la palabra que confronta, solamente para que no sean cancelados, solamente para que no los hagan, no para que, para que no, es que no queremos que se sienta mal. Disculpa. La iglesia, la generación de estos tiempos, no quieren hablar, no quieren tocar temas sensibles para que la gente del mundo no se sienta golpeado. Disculpa. Dile eso a Pablo. Imagínate tú que Pablo hubiese estado en este tiempo diciéndole, querido hijo, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero por favor toma mucho en cuenta que no todas las cosas a ti te van a hacer bien. Pero si tú quieres hacer la buena, no. Pablo simplemente dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Punto.
Imagínate, si en aquel tiempo el Pablo tuvo que decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Imagínate lo que Pablo debía utilizar en este tiempo. No. O sea, una iglesia tibia. Que dice como, no, pero no vamos a decirle esto porque no queremos que se vaya de la iglesia, que el Señor reprenda al diablo. Prefiere acumular multitudes. La Odisea estaba acumulando multitudes. Te había vuelto una iglesia tibia. Una iglesia tibia, ¿por qué? Porque era como, tú sé feliz y yo en lo mío, pero por favor no choquemos. Para que no choquemos, tú vas a hacer lo tuyo en nuestro culto sagrado y tú harás lo tuyo y nosotros haremos lo nuestro tranquilo, sin problema alguno. Cosas que pasan hoy en día. Cosas de que tú vives tu manera, tu vida como tú quieras, pero no faltes a la iglesia. No. Tú puedes vivir tu vida haciendo tus marramucias, pero no faltes a la iglesia. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos acumulando multitudes como iglesia. Como iglesia estamos acumulando multitudes o estamos acumulando almas para Cristo. Porque parece que ya no estoy entendiendo la situación de las iglesias de hoy en día. Entonces, hay algo que desde el año pasado, cuando yo me puse a pensarlo, yo dije como, no, pero es que como iglesia hemos estado equivocados en esta frase de una manera tan terrible. Mira, muchos como cristianos terminamos diciendo, busca a Cristo, Dios te ama tal y como eres. Eso es una frase mentira. Es una frase totalmente cargada de mentira. El Señor no te ama tal como eres. El Señor te ama a pesar de cómo eres, no tal como eres. Porque entonces, si el Señor te ama tal como eres, entonces ¿por qué tuvo que cambiar a Pablo? ¿Por qué tuvo que cambiar a sus discípulos? ¿Por qué tuvo que apartar a sus profetas para sí mismo? ¿Por qué tú entonces el Señor cambiaba a la gente? No, el Señor no te ama tal como eres. Te ama a pesar de cómo eres, que es una cosa muy distinta. Te amo tal como eres, es como yo te amo, no cambies. Tú eres perfecto tal como eres. A pesar de cómo eres, yo te amo a pesar de tu conducta, a pesar de tus malas conductas que lastiman, tu mala conducta que no está bien. Pero yo sé que vas a cambiar, o vamos a cambiar ambos. ¿Me entiendes? El Señor no te ama tal como eres. Que es una frase que se le dice demasiado a la juventud hoy en día. El Señor te ama tal como eres, ven, sirve a Cristo. El Señor te ama tal como eres, ven, sigue a Cristo. El Señor te ama tal como eres, ven, sigue a Cristo. Iglesia tibia que acumula multitudes, pero no almas para Cristo. Multitudes para el templo. Vamos a acumular multitudes para el templo, pero no almas para Cristo. Iglesia tibia. Una iglesia como la Odisea, que aceptaba las cosas que no eran de Dios, a cambio de poder seguir estando en un estatus alto llena de multitud, que la Odisea, la iglesia no se vacía hacer. Y no era solamente como, bueno, es que tal vez la Odisea era una iglesia ignorante, no, escucha bien, mira, Colosenses 4:16 me dice a mí todo lo contrario. Porque tal vez decimos como, bueno, es que choques culturales en aquel tiempo, no. Colosenses 4:16 me dice que la carta que tenía los colosenses tenían que dársela a los laodicenses y los de laodicenses darle la carta a los colosenses. Si entiendes este punto importante, la Odisea recibía instrucciones apostólicas. La Odisea recibía instrucciones apostólicas. Lo que quiere decir que lo de ellos no era ignorancia, era indiferencia. Que es muy distinto. La Odisea no estaba siendo una iglesia ignorante a la situación. Estaba siendo indiferente a la situación. Como no nos importa lo que nos esté diciendo Pablo. No nos importan las instrucciones apostólicas. Nuestra manera de vivir es mantenernos en nuestro estatus y que nuestra iglesia esté llena de multitudes. Que sea mucha gente. No importa que sean romanos que hagan sus marramucias aquí. ¡No! Cuando yo leí Colosenses 4:6, yo me di cuenta, dije como, lo de la Odisea no era ignorancia de la situación, no, era indiferencia. Porque ellos recibían instrucciones apostólicas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia de la Odisea en este tiempo representa prosperidad sin dependencia, religión sin fuego y actividad sin intimidad. Y, lo más importante, conocimiento sin transformación. La Odisea representa de todo menos espiritualidad santa. La Odisea estaba representando en aquel tiempo y en este tiempo
Una iglesia llena de multitud, pero no de santidad. Una iglesia llena de músicos adoradores que cantan con un tono impecable, que tocan con una manera extraordinaria, pero que no tienen santidad. Iglesia que tienen redes sociales, se mantienen estables y todos los días, pero no hay santidad. No hay palabras frescas para el pueblo. No hay líderes que tengan palabras frescas para el pueblo, solamente gente de Dios te ama tal como eres, Dios te ama tal como eres, Dios te ama tal como eres, no importa, sigue así, algún momento de tu vida Dios tratará contigo. Y entonces, ¿para qué estás tú? Tú también estás para que Dios a ti te use y puedas hablarle a la persona y corregirlo. Porque Pablo, ¿para qué estaba Pablo? Pablo no estaba única y exclusivamente para llevarles una carta de que, bueno, como iglesia estén estables en esto, como iglesia, no. Pablo estaba también para dar instrucciones. Pablo estaba para, lo que ustedes tienen que hacer es esto y esto. No te hablo de juzgar a nadie. Hablo de enseñar. Hablo de guiar a una persona. No te estoy diciendo que vivas encima de alguna persona diciéndole, bueno, tú tienes que hacer esto. No. Sino que en el momento de guiar a una persona, no te laves las manos. No digas como Dios en algún momento de tu vida tratará contigo. No. Porque el Señor, entonces, en el día que estemos ante el trono, va a decir, ¿qué hiciste tú con las almas que yo te entregué? Ah, no, es que a todas yo le decía, en algún momento de tu vida Dios tratará contigo. Y eran personas, muchas veces nosotros en nuestra vida terminamos siendo líderes sin saberlo. Terminando siendo instructores sin saberlo. Porque muchas veces creemos que tener liderazgo es como tener a una multitud inmensa o tener a un grupo de gente a nuestro cargo y que, no, él es líder porque tiene a 7 personas a tu cargo. ¿Y tus hijos? No, él es líder porque tiene 8 personas a su cargo. ¿Y tu amigo? No, él es líder porque tiene X cantidad a su cargo. ¿Y tu vecino? El que a veces te hace preguntas de la Biblia. El que a veces te pregunta, oye, yo tengo una curiosidad. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará aquello? Esa es una manera de ser líder espiritualmente. Una persona que se está acercando a ti y tú tienes la obligación de liderarlo, de guiarle, de decirle, vamos, yo te voy a enseñar. Pero eso de que líder y pastores solamente son la gente que tiene multitudes, mucha gente a su cargo, eso yo nunca lo he creído. Porque todos somos líderes en algún momento de nuestra vida. Que no nos hacemos cargo es una cosa muy distinta. Es algo muy distinto, muy diferente. Ahora, y para cerrar con lo de la Odisea, es la única iglesia, no sé si se dieron cuenta, la Odisea es la única iglesia a la que el Señor no le dice, si aguantas hasta el final te daré tal galardón. No, es la única iglesia. Mira, es algo que cuando yo lo leí, me quebranté de una manera porque es la única iglesia a la que el Señor le dice, mira acá, tú estás tan mal que de nada va a servir una carta apostólica. No, de nada va a servir un mensaje. No, el Señor le dice, oye, tú estás tan mal que yo mismo voy a ir hacia ti. Y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si entienden el peso de que la Odisea es la única iglesia a la que el Señor le dice, yo estoy aquí. Y yo vine a hablar face to face, yo vine a hablar contigo. Porque yo sé que no te va a servir ninguna carta apostólica. Yo vine a hablar contigo porque tú te has ensuciado demasiado. Era como que la perla cayó en el barro y es como nadie va a meter la mano en el barro para sacar esa perla. Tengo que ir yo mismo. El Señor es como si hubiese metido la mano en el lodo y hubiese dicho, yo tengo que sacarte de ahí. Porque era una iglesia que se contaminó tanto no solamente cultural, sino con las cosas que habían en su alrededor. Y se había vuelto tibia, una iglesia que no servía para nada. Y el Señor le dice, yo tengo que ir, yo mismo voy. Le dice, yo estoy a 3:19, dice, yo reprendo y disciplino a todo el que ama. Es demasiado, es lo más hermoso. Ahora está diciendo, yo te amo tanto que yo tengo que corregirte, yo tengo que reprenderte, porque si no te corrijo, tú te vas a perder. Entonces esto no es un mensaje como confrontativo para que la iglesia agarre rabia, no, sino es como, hey, necesitas es un despertar en el espíritu. Como iglesia necesitamos un despertar en el espíritu. Una iglesia que se ha vuelto
tibia con esta generación. La iglesia que dice, bueno, tú estás viendo eso, tranquilo, eso no te hace daño, mientras no te produzca malos pensamientos. O sea que como iglesia se ha vuelto una cosa tan permisiva, cosas que no están bien. Entonces como un... Despierta. Estás contaminado tanto que tengo que venir yo mismo a tocarte la puerta. El Señor está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo te amo tanto que yo te estoy corrigiendo, porque si yo no te corrigiese, entonces no te amara. El Señor a quien ama corrige. El Señor a quien ama exhorta. El Señor a quien ama le endereza sus pasos. Triste sería que el Señor no corrigiese a la Odisea, sino como el Señor hubiese enviado 6 cartas a la otra iglesia y la Odisea. ¿Dónde está la Odisea? No, nosotros no recibimos cartas. Preocupante. 6 iglesias recibieron. Nosotros somos de las 7. Y 6 recibieron cartas y nosotros no. Y nos terminaría entonces ocurriendo como Sansón. Mira, es algo tan tremendo hablando sobre eso. La Biblia dice que... Y en el libro de Hechos vemos que el Señor cuando llega, el Espíritu Santo cuando desciende, hace un estruendo, hace un bulla. Dice la Biblia que fue como un estruendo, fue algo tremendo. Y Sansón no sabía que Dios lo había dejado. Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y es tremendo. Porque entonces quiere decir que cuando Dios se aleja de una persona, la persona ni cuenta se da. Como iglesia tibia se enfoca tanto en sus cosas, en sus quehaceres, en su vida cotidiana, en sus cosas, que termina dejando a un lado la comunión con Dios, termina dejando a un lado el leer la Biblia, el orar, y no se da cuenta de que poco a poco se va alejando de Dios. Porque no vamos dejándolo, no, Él no nos va dejando, no, nosotros vamos apartándonos de Dios. Y cuando nos damos cuenta tenemos 2 meses que no nos congregamos, cuando nos damos cuenta tenemos 2 meses que ya no oramos, cuando nos damos cuenta ya tenemos medio año que no leemos la Biblia y que no nos congregamos y no hablamos con nadie de la iglesia. Y que damos una vida común y corriente como cualquier mundano que no conoce a Dios. Y lo peor es que sí conocemos a Dios. Entonces, la reprensión es evidencia del amor de Dios. Repite, la reprensión es evidencia del amor de Dios. La reprensión que Dios le hace a la Odisea es una evidencia del amor que Dios sentía por la Odisea, que es el mismo amor que siente por la iglesia que hoy en día está tibia. Entonces, a las otras le dice de todo menos esto, menos un face to face. A la Odisea sí le dice, yo estoy aquí y te estoy llamando. Entonces, es una manera como debemos entonces como iglesia meditar en las cosas, meditar en la situación, meditar en lo que estamos haciendo. Y ver tal vez si nosotros también terminamos entrando en una Laodicea. A una iglesia que se siente autosuficiente, una iglesia que siente que lo suyo es y ya, más nada. Y que más nada es. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Trataré lo más posible que salga un episodio nuevo cada domingo. Entonces, lo importante de esto es verdad que tú te suscribas a mi canal, que tú le des like y me dejes aquí abajo en la caja de comentarios lo que tú sientes. Tal vez una palabra, o dejamos como no soy la Odisea. Eso, vamos a escribir aquí abajo no soy la Odisea. Con un hashtag si quieren. No soy la Odisea. Y que de manera consciente ahora nos pongamos a pensar si no hemos entrado ahí. Y si hemos entrado entonces salir, que es lo más importante. Este episodio fue hecho con todo el amor del mundo. Espero que les haya gustado. Y que lo comparta también con sus amigos como, vamos a hablar de la Odisea. José Manuel está hablando de la Odisea. Y tal vez tú no supieses o no sabías lo que significaba realmente la carta de Jesús a la Odisea. Porque el Señor le hablaba de ciertas cosas. Entonces tal vez con este video tú entiendas por qué el Señor le habla del agua tibia, le habla del lino, del colirio y de todas esas cosas. Y por qué el Señor le dice que eran ricos. Entonces, también que se lo envíes a alguien que tú quieras o pienses que no sepa sobre exactamente el significado de esta carta. Y si lo sabe, entonces que escuche una nueva versión de esta situación. Espero que les haya gustado nuevamente. Y nos vemos en un próximo episodio. Dios me lo bendiga.